En 1845, dos barcos se adentraron en las oscuras aguas del gélido y árido archipiélago canadiense en busca del esquivo paso del noroeste. Estas serían las últimas personas que volverían a ver los barcos o a los hombres a bordo. Durante más de un siglo, su paradero fue un misterio. Pero poco a poco, en las últimas décadas, se ha ido descubriendo qué les ocurrió a estos barcos y a sus hombres a bordo. Y es mucho más aterrador de lo que nadie podría haber imaginado. Esta es la expedición perdida de Franklin. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Vivir a mediados del siglo XIX debió de ser similar al auge digital de los años 92.000, o a la economía y las tensiones de la posguerra de los años 50, porque en tan solo unas pocas décadas, todo había cambiado. La Ilustración y el fin de las guerras napoleónicas marcaron un nuevo rumbo para gran parte del mundo. Las máquinas de vapor impulsaron la revolución industrial, y por primera vez en la historia de la humanidad, estábamos cerca de tener un mapa del mundo entero. Pero para culminarlo, había un último premio que eludía a todos los que lo habían intentado. Este era el paso del noroeste. En aquel entonces, Inglaterra y muchas otras potencias mundiales extendían su influencia a través del comercio y el imperio. Pero la forma del continente americano era una barrera natural para los viajes marítimos. Dado que la tecnología para crear algo como el Canal de Panamá no existiría durante algún tiempo, eso significaba que los barcos tendrían que recorrer el largo camino hacia Sudamérica, luego remontar el Pacífico, o navegar en sentido inverso alrededor del mundo. En cualquier caso, fue un viaje bastante largo, así que la posibilidad, por pequeña que fuera, de encontrar una ruta a través de los gélidos territorios del noroeste de Canadá era demasiado grande para que el almirantazgo británico la abandonara. E incluso si resultaba imposible para el comercio, el prestigio de rellenar la última vía navegable del planeta era un premio tan grande que algunos dedicaron toda su carrera a ello, como, por ejemplo, Sir John Barrow, segundo secretario del Almirantazgo británico, de 81 años en aquel momento, vio esto como una oportunidad para darle un último adiós antes de jubilarse. Así que ordenó que se reuniera una expedición final y se dispuso a elegir a su líder. Las dos primeras opciones de Barrow habían declinado. Una era William Parry, quien se había cansado del Ártico, y la esposa del otro, James Ross, lo convenció de no ir. El almirantazgo descartó a Francis Crozier, el tercer candidato, por ser irlandés y de baja cuna. El cuarto candidato, James Fitzjames, fue considerado demasiado joven e inexperto para liderar semejante empresa. Este sería, de hecho, el tercer intento de Franklin por encontrar el paso, tras haberlo hecho antes por mar y tierra, con el éxito de Nick. Su intento anterior incluso provocó la muerte de la mitad de sus hombres, quienes, para evitar la inanición, recurrieron a comer musgo y cuero. Después, Franklin regresó avergonzado, conocido como el hombre que se comió sus botas. A pesar de eso, Franklin era muy querido por sus hombres, y era conocido por su amabilidad y preocupación por su bienestar, a veces dirigiéndolos en sermones y haciendo todo lo posible por garantizar su seguridad. También era conocido por ser un poco demasiado entusiasta y anteriormente se había dejado llevar cuando tenía una meta por delante, apresurándose hasta el final en lugar de actuar con cuidado. Pero la combinación de preocupación por sus hombres en un lugar peligroso y el entusiasmo por llegar hasta el final no era necesariamente algo malo. Y afortunadamente, no lo haría solo. Aunque se les consideró incapaces de liderar la expedición, Francis Crozier y James Fitzjames se unirían a Franklin como segundo y tercer capitán, y serían los capitanes de dos barcos bajo su mando, el Terror y el Erebus. En estos barcos, no se escatimaría en gastos ni se dejaría de lado la tecnología más avanzada.
El buque líder, el Erebus, era un bombardero de la clase Hecla, comisionado en 1826 y de 32 metros de eslora. El Terror, un poco más antiguo y pequeño, era un bombardero de la clase Vesuvius de 1813 y de 31 metros de eslora. Ambos buques fueron elegidos porque los bombarderos estaban diseñados para disparar mortero pesado desde sus cubiertas, por lo que contaban con arriostramientos adicionales que les permitían resistir mejor la ruptura del hielo en el norte. Pero todo eso era estándar. Además, se había duplicado el grosor de partes de los cascos de madera del barco, añadiendo aún más planchas de hierro a la proa y a lo largo de la línea de flotación para la expedición. Ambos barcos también recibieron respiraderos para la calefacción interna, así como una nueva incorporación que ningún barco de la Royal Navy había tenido antes: una hélice. Y no solo eso, ambos barcos incluso podían retraer las hélices y los timones en huecos en la parte inferior de sus cascos para protegerlos del hielo. Para impulsar esta nueva hélice, cada barco llevaba una locomotora de vapor reconvertida del ferrocarril de Londres y Greenwich para impulsarlos incluso en ausencia de viento. Estos motores también requerían aproximadamente 1 tonelada de agua dulce por hora e impulsaron la inclusión de otra invención: un equipo de desalinización para convertir el agua de mar en agua dulce. La expedición también traería consigo una de las primeras cámaras fotográficas jamás vendidas al público, llamada daguerrotipo. Incluso llevaban a bordo un traje de buceo aislante por si alguna vez era necesario retirar el hielo de los timones o las hélices. Estas características son, obviamente, comunes hoy en día y el Ártico es ampliamente conocido. Pero para los hombres que participaron en la expedición, podría haber sido como viajar al espacio. Solo 6 de los 24 oficiales de la expedición habían estado antes en el Ártico, y para cualquiera que lo viera por primera vez, bien podría haber sido otro planeta. Las brújulas se desplazaban y desviaban debido a su proximidad al polo. Podían pasar meses sin que el sol se pusiera ni saliera. El océano entero se solidifica la mayor parte del año, y la tierra es tan árida que solo se ve nieve blanca, rocas grises y aguas azul oscuro. El 19 de mayo de 1845, el Erebus y el Terror zarparon hacia Greenhithe, al este de Londres, e iniciaron su viaje. Entre ambos transportaban 134 hombres, un gato de barco, un perro llamado Neptuno, un mono llamado Jack, regalo de Lady Franklin, 2 toneladas de tabaco, 7.500 litros de licor, unos 12 libros, teatro, vestuario, artículos deportivos, y un nuevo invento crucial para la misión: 16 latas de comida. Estas incluían frutas y verduras para prevenir el escorbuto y, por primera vez, constituirían casi la totalidad de las raciones de una expedición. Los barcos zarparon, haciendo escala en Stromness, Escocia, y luego cruzaron el Atlántico hasta las islas Whalefish, en la costa oeste de Groenlandia. Los acompañaban otros 2 barcos. Ambos barcos reabastecerían el Terror y el Erebus antes de regresar a Inglaterra y dejar la expedición a su suerte. Durante su estancia en las islas, 5 miembros de la expedición también serían dados de alta y enviados a casa tras enfermarse durante la travesía del Atlántico. Antes de que la expedición zarpara de nuevo, la tripulación pasó unos días en tierra, donde escribieron sus últimas cartas a casa y disfrutaron del calorcito que pudieron. En las cartas, indicaban que los oficiales ya habían comenzado su trabajo científico de seguimiento del clima y otros fenómenos naturales. Se decía que Franklin también había prohibido las malas palabras y la embriaguez, pero existían dudas sobre su eficacia con los marineros. En general, la tripulación se sentía confiada y emocionada. Estaban a punto de embarcarse en la aventura de su vida y escribir sus nombres en los libros de historia. La expedición zarpó de nuevo el 12 de julio de 1845, con 129 hombres a bordo,
y 2 balleneros los encontraron en la bahía de Baffin, esperando una abertura en el hielo, antes de despedirlos hacia un amplio canal conocido como el Namacoapola, estrecho de Lancaster. Esta fue la última vez que se vio con vida a la expedición de Franklin. Tras entrar en el canal, simplemente desaparecieron. Se necesitarían más de 150 años y decenas de expediciones e investigaciones para reconstruir lo que les sucedió. Estas investigaciones aún continúan, pero esto es lo que sí sabemos. La navegación era lenta en el norte. Incluso en verano, la mayoría de los canales están repletos de hielo, y los barcos deben apartar los trozos de hielo flotantes a medida que avanzan. Si esto se hacía demasiado rápido, dañaría gradualmente la proa del barco y podría hundirlo. Esto también mostraría uno de los primeros clavos en el ataúd de la expedición, que siempre había estado ahí, simplemente aún no se habían dado cuenta. Las máquinas de vapor de ambos barcos, que impulsaban sus revolucionarias hélices de latón, solo podían producir 25 caballos de fuerza a 4 nudos. Esto representaba solo una décima parte de la potencia de los rompehielos de menos de la mitad de su tamaño en aquel entonces. Sin embargo, esta característica no era un misterio, ya que el almirantazgo solo había incluido combustible para 12 días de las máquinas de vapor, que habría sido mucho más útil para generar calor que para propulsión. Es probable que estos se consideraran más un beneficio psicológico para la tripulación y el público británico, y su uso fue muy limitado. Como resultado, la expedición solo recorrería unos 800 kilómetros, rodeando la isla Cornwallis, antes de regresar a la isla Beechey, para la primera helada invernal. Esto los dejó a solo unos 350 kilómetros de la bahía de Baffin, donde comenzaron. Pero, considerando todo, fue un progreso considerable. Durante el invierno, ambos barcos se refugiaron en una cala entre la isla Beechey y la isla Devon, mucho más grande, para evitar las placas de hielo que se amontonaban con el fuerte viento. Una vez que el Erebus y el Terror quedaron congelados en el hielo marino, la tripulación recogió nieve lo suficientemente alta como para compactarla contra los costados de ambos barcos como aislante. En la cubierta, se arriaron las velas y una enorme tienda de lona cubrió la mayor parte del espacio de cubierta. Esto habría dado a la tripulación un poco más de espacio para moverse sin estar completamente expuesta a la intemperie. Durante el invierno de 1845 y principios de 1846, 3 miembros de la tripulación fueron enterrados en la isla Beechey. Se cree que la neumonía fue la causa final de la muerte, pero no la única. Para entonces, el segundo clavo en el ataúd de la expedición se revelaba lentamente, y por desgracia, era uno que llevaban meses comiendo y bebiendo. Las 16,000 latas de comida que trajeron a la expedición habían sido un trabajo apresurado, realizado al mejor postor. Una soldadura de plomo inadecuada había dejado rastros dentro de las latas descritas, como rastros de cera en una vela, y muchas de las latas ni siquiera estaban bien cocidas ni completamente selladas. Así que no solo había plomo, sino también comida podrida, botulismo y moho en muchas de ellas. Muestras de cabello y tejido tomadas en 1984 confirmaron que los hombres enterrados en la isla Beechey tenían niveles considerables de plomo en sus cuerpos. Pero, increíblemente, los niveles encontrados seguían siendo excesivos, incluso para la comida enlatada. Al parecer, el equipo de desalinización que trajeron nunca debió usarse para suministrar agua potable, ya que sus tuberías de plomo podrían haberse corroído fácilmente al exponerse a la sal marina. Además, otra teoría para explicar los niveles inesperadamente altos de plomo en los cuerpos era una grave carencia de zinc en la dieta de la tripulación, cuya carencia, con el tiempo, provoca que el cuerpo comience a devorar lentamente sus propios huesos, liberando aún más plomo en el torrente sanguíneo.
Así que esta combinación de mala alimentación, envenenamiento por plomo y deficiencia de zinc agravó aún más cualquier enfermedad que la tripulación padeciera, dañando su sistema inmunitario, causando confusión mental y acumulándose lentamente con el paso de los años. Peor aún, los 5 hombres que regresaron a casa desde Groenlandia antes de que los barcos llegaran al archipiélago canadiense tenían tuberculosis, lo que significa que ya había tuberculosis en esos barcos. En cualquier caso, al año siguiente, el barco zarpó hacia el sur, hacia lo que entonces se conocía como la Tierra del Rey Guillermo, en el límite mismo del mapa conocido. En ese momento, no estaba claro si se trataba de una isla o no, y Franklin tuvo que tomar una decisión. Si navegaba por el lado este de la Tierra del Rey Guillermo y era una isla, podría llegar más rápido a aguas más australes. Pero si no lo era, tendría que retroceder una distancia desconocida. La segunda opción era navegar hacia el oeste, rodeando Kinglin, ya que esa era la dirección que pretendían tomar. Dada esa opción, parecía menos arriesgado navegar hacia el oeste, así que esa fue la decisión que tomó. Pero al hacerlo, Franklin accidentalmente llevó los barcos a uno de los puntos más peligrosos del paso. El lado oeste de la isla Rey Guillermo es como un embudo, estrechándose y recogiendo témpanos de hielo de 2 canales antes de atraparlos entre sí y varias islas más pequeñas. La expedición, sin saberlo, se había adentrado en algunos de los témpanos de hielo más densos del mundo, y no tuvo oportunidad de corregir su error antes de quedar atrapado el 12 de septiembre. Pasarían el invierno de 1846-1847 en el hielo, de nuevo en casa. En enero de 1847, la preocupación de Lady Franklin aumentó. Aunque se esperaba que su esposo pasara al menos un invierno en el hielo, 2 simplemente no le convenían. Primero pidió, y luego prácticamente exigió, que el almirantazgo hiciera algo y preparara una operación de rescate. Pero el almirantazgo seguía confiando en que todo iba bien. Al menos comenzaron a planificar una búsqueda si fuera necesario. Sin embargo, esto no convenció en absoluto a Lady Franklin, quien recurrió directamente al público británico, exigiendo todos los favores posibles para difundir la noticia. Esto incluía a un amigo personal suyo, Charles Dickens, quien aprovechó su posición como el escritor más popular de Inglaterra para defender su causa. La tripulación de la expedición ya necesitaba ser rescatada desesperadamente, pero quizá ni siquiera ellos se dieran cuenta. El sellado inadecuado de muchas de sus latas provocó otro efecto secundario fatal. La Marina Real Británica había usado jugo de limón embotellado durante generaciones para prevenir el escorbuto, pero la práctica más moderna eran las frutas enlatadas. El problema residía en un sellado inadecuado o contaminación. La vitamina C es químicamente inestable y se degrada con el tiempo. Probablemente no la notaron durante el primer invierno, ni siquiera durante el segundo, pero tenían mucha menos fruta buena a bordo de la que creían entonces. En mayo de 1847, 8 miembros de la expedición desembarcaron con cartas, cruzaron el hielo hasta la isla Rey Guillermo y dejaron 2 copias de un informe para que los futuros exploradores las encontraran. La carta indicaba dónde invernaban los barcos con sus coordenadas. También informaba sobre su estancia anterior en la isla Beechey, la expedición alrededor de la isla Cornwallis que comandaba Sir John Franklin. Y finalmente, todo salió bien. Se cree que la letra es del capitán Fitzjames, y los 2 oficiales que desembarcaron firmaron ambos mensajes. Estos mensajes se colocaron en montículos de piedra para protegerlos, y no se mencionó nada incorrecto. Pero eso estaba a punto de cambiar. La tripulación probablemente esperaba partir pronto, razón por la cual dejaron mensajes. Pero ese año, el Ártico alcanzó temperaturas mínimas récord en verano. Junio, julio y parte de agosto. El hielo nunca se derritió. El Erebus,
El Terror y toda su tripulación permanecieron atrapados en el hielo durante el verano y luego en otoño. Muestras modernas de núcleos de hielo han confirmado incluso que el período 8, 1845-1859, marcó el punto álgido de un período de 50 años inusualmente frío, con un derretimiento estacional menor que cualquier otro período de los 1000 años anteriores. Durante este tiempo, el Terror comenzó a escorarse considerablemente en el hielo y la mayoría de la tripulación se trasladó al Erebus para compartir calor y consolidar las raciones decentes que les quedaban. En cambio, el Terror se utilizó como cámara frigorífica para el exceso de suministros y para los cadáveres a medida que comenzaban a acumularse. El 11 de junio de 1847, el capitán Sir John Franklin se uniría a los muertos. Para entonces, los síntomas de escorbuto y envenenamiento por plomo serían evidentes para los médicos y científicos a bordo. Pero no había mucho que pudieran hacer para detenerlos en ese momento. En el Ártico canadiense no crece ninguna planta notable, y la fauna silvestre podría ser igual de peligrosa. Las tripulaciones llevaban consigo herramientas de caza, lanzas, mosquetes y otros equipos, pero las focas árticas, los osos polares y los peces son portadores del botulismo tipo E. Esta es la única cepa de botulismo que puede existir. En temperaturas tan frías, los inuit nativos habían dedicado miles de años a desarrollar resistencia genética, pero no podía decirse lo mismo de los europeos. Un solo trozo de carne mal cocinado, o la sangre de un animal sacrificado en contacto con otro trozo de comida, podía ser una sentencia de muerte. Finalmente, en el invierno de 1848, sin rastro de la expedición, el almirantazgo accedió a actuar. Algo andaba mal, y ya no podían permitirse ignorar la protesta pública que duró un año. A principios de 1848, se envió una operación de búsqueda y rescate desde los extremos Pacífico y Atlántico del Paso, así como por tierra. Uno de los hombres que participó en la búsqueda fue James Ross, quien había dejado pasar la oportunidad de liderar la expedición. A petición de su esposa, zarpó a bordo del Aganian SMS Enterprise para intentar salvar la vida de su íntimo amigo, Francis Crozier. Simultáneamente, el almirantazgo ofreció una recompensa de 20,000 libras a quien ayudara en la expedición, unos $2.5 millones actuales, y $10,000 por cualquier información sobre lo ocurrido en abril de 1848. La expedición debió tener claro que no tenían otra opción. Su comida se agotaría ese verano, e incluso esas estimaciones daban por sentado que las 16,000 latas serían comestibles. Incluso con el racionamiento, se acercaba el fin de sus provisiones y, con el mar congelado, tendrían que caminar. Así que el 25 de abril regresaron a la isla Rey Guillermo y dejaron otra carta, escrita en los márgenes de la primera. Decía que Sir John Franklin había muerto, junto con 9 oficiales y un total de 15 tripulantes. También indicaba que los barcos habían sido abandonados el 22 y que 105 supervivientes, al mando de Crozier, intentarían caminar 240 kilómetros, 150 millas, hasta el río Backfish, también conocido como río Back. Una vez allí, intentarían remar hasta el puesto comercial más cercano. Así, tras un año y 7 meses de invierno interminable, la tripulación finalmente partió. Para entonces, la situación era desesperada. Muchos de ellos no pudieron soportar el esfuerzo físico debido a su debilidad, enfermedad y desnutrición, tras años de vivir en condiciones tan terribles. Más de 20 cadáveres del aerobús fueron encontrados en la costa de la isla Rey Guillermo, en una serie de campamentos donde no tuvieron más opción que dejar atrás a los moribundos. Habría sido bastante malo si solo hubieran dado un paseo, pero no lo fue. El puesto comercial más cercano aún se encontraba cientos de kilómetros río arriba,
así que los hombres tuvieron que llevar consigo las barcas del barco. Eran enormes embarcaciones de remos cargadas con todos los suministros que cada una podía transportar. Cada una pesaba aproximadamente 3.600 kilos, 8.000 libras. Entonces, con los témpanos de hielo amontonándose unos contra otros por el viento, congelándose en formas irregulares. Y la isla, Rey Guillermo, siendo grava caliza áspera, tirar de los botes y colocarlos en trineos era la única opción. Así que, mientras se morían de hambre lentamente, sufrían hemorragias internas por el inicio del escorbuto y estaban envenenados por años de exposición al plomo. Habría sido un tormento día tras día tirar de los botes. Necesitaban vivir. Al menos algunos lo hicieron. Con la perspectiva de 150 años, sabemos que la travesía hacia el sur no fue unificada. Grupos e individuos se separaron del grupo principal, ya sea intencionalmente por el mal tiempo o por abandono. Pero ese grupo tampoco se rindió. De hecho, Bonnie ha sido encontrada en más de una docena de lugares diferentes. Algunos tomaron rutas paralelas o alternativas hacia el sur, mientras que otros, especialmente los que abandonaron la marcha al principio, incluso regresaron a los barcos donde aún había comida, combustible y refugio. Ese verano de 1848 era cuando se preveía que la comida se agotaría. ¿Había salido todo según lo previsto? Aún así, décadas y siglos después, se encontrarían latas sin abrir a bordo de los restos de ambos barcos y en numerosos desembarcaderos. Parece que en algún momento la tripulación debió de darse cuenta de los peligros de sus propias raciones y decidió prescindir de ellas. Luego, en algún momento entre julio y agosto de 1849, se especula que el Erebus se liberó del hielo. Esto se debe a que los Inuit afirman haber visto un barco de 3 mástiles frente a la costa de las islas de la Royal Geographical Society y haber presenciado a hombres blancos con armas y picas cazando caribúes cerca de la península de Pecona, Adelaida. Esta historia también se ve reforzada por el hecho de que los Inuit afirmaron que el grupo llevaba consigo un perro, no Inuit, que presumiblemente era Neptune. Este era un detalle que los nativos no habrían conocido de otra manera. Un año después, en 1850, otro grupo de Inuit afirmó haber encontrado otro abandonado atascado en el hielo. Mientras subían a bordo, encontraron la estufa del barco aún encendida y varios cadáveres de tripulantes en sus literas. ¡Uy! Aún así, en algún momento del verano de ese año, el grupo principal se dividió aún más, y muchos de sus miembros murieron en una zona conocida como Cala del Hambre. Grupos más pequeños también continuaron hasta la ensenada de Chantry por diversas costas y senderos. Se dice que los Inuit encontraron a un grupo de 4 hombres y, curiosamente, solo uno de ellos estuvo al borde de la inanición. Más tarde se supo que era el único que se había negado a practicar el canibalismo. Los Inuit los acogieron para alimentarlos y cuidarlos. Y durante ese tiempo, otro miembro del grupo falleció de una enfermedad antes de que los 3 restantes tuvieran fuerzas suficientes para continuar. Más tarde, en agosto, un grupo de búsqueda encontraría las 3 primeras tumbas en la isla Vichy. Esta habría sido la primera confirmación concreta de que algo le había sucedido a la expedición. Y estos habrían sido algunos de los primeros en morir al principio, antes de partir hacia el sur. Vea. Tras este descubrimiento y la preocupación por lo que podría haberle sucedido al resto de la tripulación, así como la continua preocupación pública de Lady Franklin, encontrar a la tripulación requirió más esfuerzo que incluso descubrir el acceso al paso. Nada menos que 11 barcos zarparon en 1850, y aún habría más, varios de los cuales sufrirían accidentes en los años siguientes. Como apunte, uno de estos barcos, el HMS Resolute, sería abandonado durante la búsqueda y posteriormente recuperado por un ballenero estadounidense durante el siguiente deshielo.
Su madera se utilizaría para fabricar el escritorio Resolute y se obsequiaría al presidente de los Estados Unidos, que desde entonces ha sido un elemento permanente del despacho oval. Increíblemente, otro barco, el N.M. Owens Investigator, al mando del capitán Robert McClure, encontraría el legendario paso del noroeste mientras buscaba a Franklin. Pero, tras navegar desde el lado oeste del Ártico, este barco también quedaría atrapado en el hielo y abandonado 2 años después. En 1853, tras la salida de un equipo de rescate del HMS Resolute, ambas tripulaciones unieron sus fuerzas para llegar a salvo durante el año siguiente. Todo esto quiere decir que, si bien es fácil señalar todos los problemas de la expedición Franklin, el lugar en sí fue igualmente responsable. Estos son solo 2 de los muchos ejemplos de barcos que se propusieron rescatar a la expedición y que luego tuvieron que ser rescatados, a pesar de estar preparados y saber que la ayuda llegaría mucho antes. De la tripulación restante del Franklin, el grupo de supervivientes más exitoso conocido llegó hasta Chesterfield Inlet, en la costa oeste de la bahía de Hudson, utilizando una lancha neumática más ligera. Pero a pesar de todo el progreso logrado, no fue suficiente. Durante la década siguiente, diferentes grupos inuit afirmaron haber visto hasta 40 hombres viajando hacia el sur en 1850. Pero para 1851, el grupo o los grupos se habían reducido a tan solo 4 hombres, que ya no tiraban de ninguna embarcación. Se cree que para finales de 1851, la mayoría o la totalidad de la tripulación había muerto de hambre o frío. Al mismo tiempo, durante esa época, los relatos de los Inuit no eran creídos, por lo que los investigadores no utilizaron mucha de la información que pudieron haber tenido a su disposición. Luego, en 1854, un cirujano y explorador escocés se encontró con varios Inuit que le dieron botones de latón y otros objetos de la expedición como prueba de sus afirmaciones. También afirmaron haber encontrado una tumba con hasta 30 cadáveres y evidencia de que los hombres habían cortado, cocinado y canibalizando a sus compañeros de tripulación. Estas afirmaciones fueron rápidamente rechazadas por el público victoriano, las familias de la tripulación y, con vehemencia, por Charles Dickens, quien posteriormente escribió 3 relatos desacreditando esta idea. Esto dejó el testimonio inuit en el olvido durante más de 100 años, hasta que solo recientemente las fuentes académicas comenzaron a comparar y corroborar sus relatos. A pesar de la incredulidad de la época, muchas de las historias inuit son coherentes en sus principales detalles, incluso si la cronología no siempre es correcta o la traducción no es impecable. Por ejemplo, un grupo afirma haber visto al capitán Crozier y a otro hombre incluso entre 1852 y 1858. Esto no significa necesariamente que el relato fuera incorrecto, sino que la cronología estaba desfasada o mal traducida. Sin embargo, para el grupo principal de búsqueda, no fue hasta 1858 cuando finalmente se encontró un relato de primera mano, cuando otra expedición, financiada por la propia Lady Franklin, se topó aterrorizada con el túmulo que contenía los 2 últimos informes del Erebus. Solo entonces, al menos 8 años después de la probable muerte del último miembro de la tripulación, finalmente tuvieron pruebas contundentes en las que basarse. 10 años después, en 1869, otro explorador se encontró con un grupo de Inuit en su segunda de 3 expediciones. Afirmaron haber conocido también a los hombres de Franklin y les ofrecieron toda la comida que pudieron, pero eran demasiados para salvarlos y alimentar a sus propias familias. Los Inuit se vieron obligados a abandonar a los hombres a su suerte, lo que tampoco mejoró la opinión pública británica sobre ellos. Finalmente, en 1993, 145 años después del inicio de la búsqueda, se localizó el último campamento de la expedición, y se confirmaron todos los detalles del canibalismo que los Inuit habían mencionado. Las marcas de cortes en los huesos mostraban intentos de amputarles las manos, los pies y las cabezas,
e incluso la tripulación intentó perforar los huesos más grandes para extraer la médula. Hoy en día, aún desconocemos qué sucedió con la mayoría de los hombres. Incluso con ese último campamento, solo se ha encontrado una fracción, y muchos probablemente no, y nunca lo harán. Sin embargo, pronto podríamos tener una mejor idea de lo ocurrido, ya que en 2014 se encontraron los restos del Erebus en la bahía de Crampton, en un estado de conservación excepcional. También estaba justo donde los Inuit dijeron que estaría, frente a la península de Adelaida, lo que dio más credibilidad a la historia de algunos tripulantes cazando con ellos y a los avistamientos del perro Neptuno. Luego, aún más increíble, 2 años después, el Terror sería encontrado, irónicamente, en la Bahía del Terror. Esta bahía incluso recibió el nombre en honor al barco, sin tener ni idea de que éste se encontraba allí. Tras el hallazgo de ambos barcos, se habían planeado expediciones arqueológicas para 2020, pero obviamente, se interrumpieron. Finalmente, en mayo de 2022, se reanudaron algunos trabajos. Esto significa que podría haber actualizaciones significativas de esta historia en los próximos años y de los verdaderos últimos momentos de la expedición de Franklin. Muchas gracias a todos por vernos y espero verlos en el próximo.